Coagulación. La coagulación sanguínea es el proceso por el que la sangre líquida pasa a convertirse en coágulos de sangre semisólidos. Este proceso ayuda a evitar que se pierda sangre al dañarse los vasos sanguíneos. El cuerpo tiene un proceso natural para detener el sangrado de una cortada pequeña en unos pocos minutos. Cuando una pequeña arteria se corta, se exponen las fibras de colágeno, lo que señala el inicio del proceso de coagulación. A medida que las plaquetas comienzan a adherirse a los extremos de la cortada, se agregan sustancias químicas que atraen aún más plaquetas. Con el tiempo, se forma un tapón plaquetario y el sangrado externo se detiene. Los factores de coagulación en la sangre causan que filamentos de material que la sangre porta, llamados fibrinas, se junten y sellen la parte interna de la herida. Entonces, el vaso sanguíneo cortado sana y el coágulo se disuelve luego de algunos días. Fases de la coagulación. Fase vascular. La coagulación se inicia desde el momento de la toma de muestra, es decir, desde que la sangre se pone en contacto con la superficie electronegativa del vidrio de la jeringa o tubo de ensayo. Esa iniciación es mediante la activación del factor 12 o factor de Heichmann llamado de contacto, el cual actúa sobre el factor 11 y 9. Este complejo actúa sobre el factor 8 para dar, en presencia de calcio, o factor 4 y con intervención del factor plaquetario 3, a la tromboplastina intrínseca de la sangre, en cuya activación intervienen los factores 10 o Stuart-Prower y el 5 o acelerina, acelerador del proceso. Esta fase es la tromboplastinoformación, que toma aproximadamente in vitro de 5 a 7 minutos. Formación de trombina. En la segunda fase de la coagulación, que es la trombinoformación, la tromboplastina activada, es decir, el activador intrínseco de la protrombina, también formado por el factor 10 activado, más el factor 5, más los fosfolípidos de las plaquetas, en presencia de calcio, activan la protrombina para transformarla en trombina. Esta formación es muy rápida y toma aproximadamente de 10 a 15 segundos. Formación de la fibrina. En esta fase, la trombina que se genera en la fase anterior va a polimerizar el fibrinógeno, transformándolo en fibrina, que se hace estable por la acción del factor 13, formándose un coágulo más firme. Este proceso dura aproximadamente de 9 a 12 segundos y va a depender de la cantidad de trombina que se haya formado. Esta coagulación se llama intrínseca porque todos los factores que intervienen en ella están presentes en la sangre circulante. En la coagulación extrínseca participa un material extrínseco, como la tromboplastina tisular o de los tejidos. En esta no intervienen los factores 12, 11, 9 ni 8. No son necesarias las plaquetas porque la tromboplastina tisular contiene fosfolípidos. Esa tromboplastina forma un complejo con el factor 7 que activa el factor 10 y junto con el 5 convierte la protrombina en trombina. Hemostasia. La hemostasia es el conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos. En otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la sangre circule libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se ve dañada, permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. Características. Protege de la activación de las plaquetas, sintetizando prostaciclina y monóxido de nitrógeno. Estos dos mediadores son potentes vasodilatadores e inhibidores de la agregación plaquetaria, cuya síntesis se estimula durante el proceso de coagulación por mediadores como la trombina y citocinas. Regula negativamente la coagulación, sintetizando trombomodulina, heparina e inhibidores de la vía del factor tisular, entre otras moléculas, cuya función es inactivar la trombina y los factores de coagulación. Regula la fibrinólisis, sintetizando moléculas del sistema fibrinolítico, como TPA, una proteasa que corta el plasminógeno para producir plasmina, que a su vez corta la fibrina, disolviendo así el trombo. Alteraciones en la coagulación. Normalmente, si se lastima,
Su cuerpo forma un coágulo de sangre para detener la hemorragia. Para que la sangre coagule, el organismo necesita células llamadas plaquetas y proteínas, conocidas como factores de coagulación. Si tiene un trastorno de coagulación, significa que no tiene suficientes plaquetas o factores de coagulación, o esos no funcionan como deberían. Los problemas de coagulación pueden ocurrir por enfermedades, como enfermedades hepáticas severas o falta de vitamina K. La hemofilia es un problema hemorrágico. Las personas con hemofilia no sangran más rápido de lo normal, pero pueden sangrar durante un periodo prolongado. Su sangre no contiene una cantidad suficiente del factor de coagulación. El factor de coagulación es una proteína en la sangre que controla el sangrado. Sus tipos. Hemofilia A, originada por deficiencia del factor 8. Hemofilia B, originada por deficiencia del factor 9. Sus síntomas: hemartrosis, hematomas musculares, problemas gastrointestinales, hematuria. Su diagnóstico: historia familiar y cuantificación de factores. La enfermedad de von Willebrand. Sus tipos: el tipo 1 se origina por la disminución en la función del factor, disminución en las concentraciones del factor y común en la infancia. Tipo 2, alteración en la función, mutaciones con ganancia de función, mutaciones en el factor von Willebrand. Tipo 3, pacientes sin proteína, concentraciones del factor 7 al 10%, deleciones en el gen von Willebrand. PX presentan síntomas postoperativos, mucosos y articulares. Su diagnóstico: historial personal de hemorragias musculares excesivas, pruebas de laboratorio de hemostasia, historial familiar de hemorragias excesivas. Su tratamiento: concentrado del factor de von Willebrand, antifibrinolíticos y desmoprocina.